Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Reina Rendón y es un gusto saludarlos a todos los invitados de la Hora PAF, un grupo de estudio muy interesante en el que me gusta siempre que me inviten para platicarles de muchos temas fiscales. En primer término, quiero agradecerle al grupo de Casia Creaciones, al director de Casia Creaciones, Felipe Ávila Reyes, a Joan Irving Valtierra, a todo el gran equipo, al extraordinario equipo de trabajo que sin ellos no podría ser posible la transmisión de eventos como estos, que son de gran categoría. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. La verdad es que me llama mucho la atención cómo, a pesar de que ya han pasado muchos ejercicios fiscales, aún tenemos una difícil interpretación y una difícil concepción en el tema doctrinal sobre las facultades de comprobación y las facultades de gestión. Entonces, yo insisto en muchos foros donde me han invitado que es importante para los estudiantes, para los aplicadores del derecho, para los justiciables en general, aclarar las dudas y sobre todo darle un enfoque diferente al tema de estudio. Por ejemplo, las fuentes de información, las tesis de jurisprudencia, los asuntos que se resuelven día a día en los tribunales o en los juzgados de distrito. Considero muy interesante el tema del riesgo en las facultades de gestión y de control. Pero obviamente me interesaría mucho también saludar a todos mis amigos que nos siguen, a todos los suscriptores de las revistas que maneja la casa editorial Casia Creaciones, como es la revista Prontuario de Actualización Fiscal y la revista Hecho, que es una revista también muy interesante, de reciente creación. Y yo los quiero invitar a todos para que se suscriban, para que aprovechen las ofertas, las promociones. Por favor, tienen mucha ventaja porque hay muchos colegas que escriben cada quincena una información o un artículo que les resultará de gran aplicación para la vida diaria del profesionista o para los estudiantes que nos siguen también. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir comenzando por analizar por qué le llamo al tema del día de hoy el riesgo en las facultades de gestión y de control. Es muy importante conocer el tema de lo que es el riesgo. ¿Cuál es la definición que encuentro en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española? Miren, el riesgo es un peligro, contingencia o proximidad de un daño, o cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro, que no es el caso. Yo creo que aplicaría el tema de contingencia o proximidad de un daño. Y en efecto, para efecto de normatividad, acudimos a la ley. En este caso, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otros ordenamientos. Por remisión sabemos perfectamente que podemos acudir a un reglamento, a la miscelánea, podemos acudir incluso a criterios que igual no son aplicables para tribunales, pero criterios de PRODECON, a las tesis y jurisprudencias de la revista del Tribunal Fiscal o a las tesis y jurisprudencias que se establecen en el Semanario Judicial de la Federación. Les he hablado un poco de las fuentes formales del derecho aplicados a temas administrativos. En lo que me apasiona, en lo que es la defensa fiscal, el riesgo siempre está latente, pero el riesgo no ha sido analizado de alguna manera ni ha sido interpretado para efecto de las facultades de comprobación o de gestión. Entonces, avanzaremos una vez dicho lo que es el riesgo y una vez afirmado por qué es tan interesante para su servidor explicárselos. Vamos a continuar con la lámina que tenemos aquí en la exposición, que les preparé con mucho gusto. La frase del día de hoy en la hora PAF es: agradar cuando se recaudan impuestos no es una virtud concedida a los hombres. ¿Por qué? Porque efectivamente la esencia de la autoridad fiscal ha sido recaudar. Y la mera recaudación, cuando no se cumple el gasto público para los efectos de la ciudadanía, significa un menoscabo para los particulares. De tal suerte que los medios que se allega a la autoridad hacendaria para ejecutar sus actos, darles la validez que se necesita por encima de la legalidad, por encima de la constitucionalidad, es un tema que nos ciñe aquí a todos nosotros.
descubrir cuáles son los mecanismos o las herramientas para calificar cuando la actuación de la autoridad es adecuada o es incorrecta. Y además, cómo el particular lo hace valer para sostener o para defender sus intereses. Fíjense bien, el riesgo tiene muchas implicaciones. Y vamos a descubrir el día de hoy si las implicaciones que les voy a platicar las podemos solventar, cuál es la manera en la que lo podemos analizar. Les voy a dar algunas herramientas que he descubierto o que me han permitido conocer un poco más acerca de algo que me apasiona, como son las facultades de gestión o de control. Yo les pediría de manera muy importante o muy formal que durante el programa escriban, por favor, comenten o compartan sus experiencias con las facultades de gestión o de control. Es muy probable que haya más, facultades, pero bueno, ojalá las escriban, yo las voy a anotar con mucho gusto. Fíjense bien en la lámina. ¿Cuáles son las características de lo que la autoridad hacendaria realmente le importa? Observen punto, por favor. Resistencia al pago. Para la autoridad hacendaria, considera que los contribuyentes tenemos una resistencia a pagar el impuesto. ¿Por qué? Cada quien, de manera subjetiva, entenderá cuál es el motivo que le ocasiona el no pagar las obligaciones sustantivas. Uno de ellos también viene siendo una estrategia legal. La estrategia legal es la que los asesores o los profesionales del derecho o de la contabilidad entendemos como el uso de las herramientas legales para eficientar el entero de las contribuciones, que es diferente al desconocimiento y diferente a las planeaciones agresivas o abusivas que la autoridad considera que efectuamos nosotros. Entonces, una estrategia legal es una estrategia aprobada por la misma ley y por lo tanto permitida. Cualquier contribuyente que determina en primer lugar cómo tributa el particular, cuál es el momento de acumulación correcto, cuál es la forma de registrar sus activos, sus pasivos, cuál es, aparte del momento de acumulación, los gastos que son deducibles o los gastos que no son deducibles, las declaraciones provisionales, la declaración anual. Si todo encuadra en la ley, sobre todo en la ley tributaria, entonces la estrategia legal es un concepto que la autoridad debe de entender y debe de aceptar, relacionando todo esto con la autodeterminación que tenemos los particulares. Los contribuyentes tenemos la autodeterminación de definir cuál es la manera del pago de los tributos. Entonces, ya tenemos dos conceptos entendidos. La siguiente, que es subjetiva, la codicia humana. El querer tener o amasar una fortuna o no querer pagar el recurso para quedárnoslo puede ser un elemento que la autoridad considera de manera subjetiva para no cumplir con las obligaciones. Otro también muy interesante es el despilfarro del gasto. ¿En qué consiste? Los contadores no me dejarán mentir, pero en ocasiones los patrocinadores, los empresarios, no tienen un adecuado control interno de sus compañías o de sus empresas. ¿Y qué sucede? Cuando se provisiona el pago de los impuestos o se determina al particular la manera en que se va a enterar el pago del impuesto sobre la renta o el tema del IVA, el empresario realiza ciertos gastos o toma recursos sin tener un debido control con su profesionista que le asesora, y resulta que ya llega el momento del pago y ya no hay dinero para pagar impuestos. Nos encontramos en un problema de despilfarro del gasto y por lo tanto el particular decide que el recurso lo va a utilizar para otras cuestiones ajenas a las obligaciones sustantivas. Esto afecta por completo el control interno, el control tributario y el patrimonio de los contribuyentes. El patrimonio, por favor, tomen nota, es muy importante que nos especialicemos en temas patrimoniales. Cuando escuchamos a los contadores que se refieren a que deben de presentar declaraciones, pagar impuestos sobre la renta o el tema de la declaración anual o las devoluciones, estamos en terrenos de que no hay un adecuado control interno y que debemos enfocarnos en el tema patrimonial.
un contador o un asesor fiscal que se especializa en control patrimonial o en temas patrimoniales de los particulares ya está en un terreno diferente de elevar la profesionalización. El siguiente punto, que es un tema de la federación propiamente, es el tema de la corrupción. La corrupción incluso es un eje de los fundamentos de un plan federal de desarrollo que se ejerce a nivel estatal y que baja a nivel municipal. La corrupción como eje central o eje principal de la federación, la autoridad hacendaria precisamente lo utiliza como una herramienta para controlar cualquier fuga de recursos. La corrupción afecta el entrego de las contribuciones o afecta el tema de la recaudación. La corrupción propiamente tiene un vínculo ínfimo con lo que se presupuesta en el ejercicio que va a ingresar, como lo establece la Ley de Ingresos Federal, que dicho sea de paso, tenemos un paquete económico que ya recientemente fue aprobado por el legislador en lo general. Bastaría nada más en un programa, yo creo que los organizadores de este programa van a analizar un nuevo tema sobre los puntos que sí van a controvertirse o que sí van a pasar y que van a ser de modificación para las normas tributarias que están siendo reformadas. Pero bueno, en general, esos son los elementos que yo considero básicos y que la autoridad hacendaria toma en cuenta para definir por qué los contribuyentes no contribuyen de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos. No sé si aquí hay algún comentario de nuestros invitados. Me encantaría ver sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué consideran que debemos mejorar en este aspecto de las facultades de gestión? Por favor, háganme llegar sus comentarios. Vamos a analizarlos y vamos a discutirlos también. Pero bueno, voy a continuar con la siguiente lámina. Miren nada más lo que les platicaba. ¿Cuál es la misión del SAT? Son ejes principales de la autoridad hacendaria para llevar a cabo, para desarrollarlo con sus herramientas tecnológicas, con su fuerza de trabajo. Aumentar la recaudación es la número 1. Han presumido durante mucho tiempo que han alcanzado niveles extraordinarios de recaudación, pero obviamente sin aumentar los impuestos por cada ejercicio aprobado a través de la ley de ingresos. O sea, no aumentan los impuestos, no generan nuevos impuestos, pero sí están haciendo algo que más adelante les voy a comentar. Y que todos los contadores, todos los abogados fiscalistas nos hemos dado a la tarea a controvertir o a cuestionar en los foros. El tema de la pandemia fue bien importante porque a través de ella nos dimos a la tarea de dar a conocer información a través de redes sociales. Programas virtuales difundieron en gran manera la actividad recaudatoria de la autoridad. Por eso, aumentar la recaudación es siempre el punto principal para sostener a un gobierno. En el caso del gobierno federal, sabemos perfectamente que los impuestos son la base medular para sostener a México. Y no va a disminuir, va a aumentar. Aquí el detalle es conocer las formas nuevas que la autoridad va a tomar en cuenta para lograr sus objetivos. La siguiente es eliminar la elusión y la evasión fiscal. Problemas de hace mucho tiempo que no se pueden resolver de la noche a la mañana. ¿Por qué lo digo? Porque siempre habrá una elusión, personas que se dedican a hacer malas prácticas o a recomendar malas prácticas para no pagar el impuesto. Aquí el detalle es cómo en una forma utilizan la ley misma para eludir el pago y otra es el no pago simplemente rebasando lo que dicen las normas tributarias. Dos conceptos diferentes, pero que de alguna manera los dos erosionan la base y erosionan el pago de las contribuciones. Entonces, esta eliminación de la elusión y la evasión fiscal han sido base fundamental de las reformas fiscales recientemente. Ustedes se darán cuenta, si le dan una leída a la reforma fiscal 2022, que viene en el paquete económico, van a observar que en algunas líneas viene el tema abuso de la norma.
o normas antiabuso. ¿Por qué lo hace la autoridad? Porque va a encontrar de alguna manera un castigo adicional a lo que dicen las normas tributarias. Por eso es importante eliminar la elusión y la evasión. Y el siguiente punto que les comentaba recientemente es un tema de cómo combatir la corrupción. Los tres elementos de manera conjunta le dan una fuerza legal y facultades a la autoridad hacendaria para atacar el no pago o el pago indebido de las contribuciones por parte de los particulares, las diferencias en el entero de las contribuciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Estoy atento. No sé cómo vamos, vamos bien, ¿verdad? Un saludo para todos mis amigos que nos están viendo, un abrazo muy afectuoso. Qué gusto tenerlos aquí en el programa. Vamos a continuar. Algo muy importante es la eficiencia recaudatoria. ¿De qué serviría tener un efecto recaudatorio en las contribuciones de los particulares si la eficiencia no se da lugar? Ejemplo de una afectación. Notificaciones de las autoridades que son ilegales. Bueno, ¿qué pasaba con las notificaciones ilegales? Que en un juicio de nulidad los asuntos se ganaban de forma, vicios de forma que afectaban el monto controvertido del crédito. Un crédito que no se podía cobrar por un vicio de forma, por errores atribuibles a los funcionarios del SAT. Esa falta de eficacia recaudatoria propició las modificaciones a las normas fiscales, de tal suerte que ahora con el buzón tributario ya los contribuyentes ya no pueden alegar de alguna manera una ilegalidad de la notificación por buzón tributario. Son casos muy ciertos, muy específicos, cuando se ganan asuntos por una notificación por buzón tributario. En el caso del aviso, que ustedes lo saben muy bien. Pero eficientar la notificación por buzón tributario fue una situación adicional que conlleva a recaudar más por los montos controvertidos. Entonces, ¿cómo se aumenta la eficacia recaudatoria? Como lo vemos en la lámina. Vigilancia del cumplimiento de obligaciones. Programa de caídas recaudatorias. Les voy a dar un ejemplo personal de cómo la autoridad vigila el cumplimiento de obligaciones y un programa de caídas recaudatorias en uno solo. Un contribuyente antes de la pandemia, que es persona física con actividad empresarial, resulta que percibía ingresos, le vamos a poner una cantidad, 600,000 pesos mensuales, así como ganan ustedes los contadores. 600,000 pesos mensuales más el IVA. Pero resulta que con el tema de la pandemia a este contribuyente le empezó a ir un poco mal. Y entonces deja de percibir los ingresos a los que estaba acostumbrado 2020, 2021 y 2022. Esos ejercicios, enero de 2022, cierra el contribuyente sin ingresos y obviamente sin actividad preponderante desarrollada. Resulta que la autoridad hacendaria manda una notificación por buzón tributario para saber cuál es el control, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué el contribuyente tiene variaciones en los ingresos o ha dejado de percibir ingresos? Que se lo aclare y le manda el periodo en que ha notado a la autoridad hacendaria tal desfase. Entonces, esta vigilancia en el tema de los ingresos, en el tema de las obligaciones, se traduce en una persecución por parte de la autoridad en algunas ocasiones. No me dejarán mentir. ¿Qué ha pasado con las notificaciones a deshoras de la noche o en la misma madrugada? El robot de la autoridad manda notificaciones de manera masiva o general para dar a conocer sus resoluciones o sus invitaciones, que una invitación no se considera resolución impugnable por las características de la ausencia de fundamentación y motivación, que es otro tema. Pero es importante esto. El robot de la autoridad detecta los movimientos a los que el contribuyente está acostumbrado y cuando hay una variación, lo detecta. Entonces, por favor, pongan mucha atención en relacionarse de manera adecuada con el contador, con el asesor, para que no haya una variación, o anticipen que la autoridad preguntará:
ciertas condiciones que ustedes puedan cumplir. Mucho cuidado en ese aspecto. Seguimos. Una pregunta importante para que tomen nota. ¿El SAT lo sabe todo? ¿Ustedes qué me van a decir? Facultades de comprobación, facultades de gestión y acuerdos conclusivos. Englobando las facultades y englobando la actividad de la autoridad hacendaria, déjenme decirles desde un punto muy personal que no lo sabe todo. Pero la relación entre autoridad hacendaria y contribuyente se ha ido cerrando completamente. De tal manera que los fiscalistas estamos quedando fuera. Nos están empujando de una manera que no nos damos cuenta. Contadores, mucho cuidado. El tema de una facultad de gestión o de control conlleva elementos que no son propiamente una facultad de comprobación. Lo que busca la autoridad hacendaria es tener una comunicación directa con el contribuyente, alejando al contador o alejando al asesor, para que la aclaración no sea un acto de autoridad o no sea un acto como un crédito fiscal, la determinante de un crédito fiscal por diferencias en el pago de los impuestos. Entonces, esta cercanía rompe con el adecuado comportamiento del contribuyente. Igual pasa en los acuerdos conclusivos. En un acuerdo conclusivo, prácticamente uno va con el árbitro, haya una solución de una controversia en el procedimiento. Entonces, yo no digo que no sea adecuado ese control. Lo que yo quiero decir es que la cercanía entre autoridad y contribuyentes ha ido alejando un poco a la abogacía, a los fiscales, a los mismos contadores. Queriendo arreglar un problema, pueden ocasionar un problema mayor. Ocupan siempre un adecuado servicio profesional. Por favor, tengan mucho cuidado. El SAT no lo sabe todo, pero por la cercanía que se pueda propiciar, ustedes mismos les pueden dar información completa a la autoridad hacendaria. Entonces, no sé, también respetaría mucho lo que ustedes me comenten. Si ustedes consideran que el SAT sí lo sabe todo, podrían tener la razón porque tiene elementos, pero no son propios, sino que se llega de información adicional por parte de otros actores o de otros factores. Por ejemplo, más adelante veremos cómo el registro público de la propiedad, los notarios, los terceros relacionados, el mismo sistema, aportan información por obligaciones sustantivas y la autoridad ahí se allega de temas que pueden contribuir o consistir en una verificación, en una revisión o en una facultad de comprobación. Entonces, dejo la pregunta al aire para que el que quiera opinar nos diga. Si creen que el SAT lo sabe todo, que lo comenten. Yo considero que no lo sabe todo, pero le entregamos la información por errores, por una indebida asesoría o una falta de asesoría. Continuamos entonces. Les mando un saludo a todos los que se están incorporando a la charla en la hora PAF. Espero que, bueno, más adelante podrán ver grabado este programa y así se darán cuenta cuál es el avance o los conceptos que vamos desarrollando, que para mí son muy importantes porque es un tema de riesgo. Recuerden, riesgo es muy importante. Un número muy interesante para efectos del ejercicio 2020, el SAT efectuó 81,137 actos de fiscalización. Vean nada más la cantidad. Por favor, tómenle foto, anótenlo. 81,137 actos de fiscalización. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, las personas que han trabajado en la autoridad hacendaria no me dejarán mentir, pero saben perfectamente bien que actos de fiscalización siempre se convierten en créditos fiscales. La autoridad hacendaria jamás va a iniciar una revisión de gabinete o una visita domiciliaria si no sabe que hay una diferencia que adeuda el particular de sus obligaciones tributarias. Entonces, imagínense nada más en ese ejercicio lo que pudo haber recaudado la autoridad
en el tema del incumplimiento de los contribuyentes. Seguimos. Ya estamos entrando al tema que nos atañe. Es importante para los estudiantes, para los profesionistas, entender que hay diferencias en las facultades. Muchos siguen casados con el tema de que facultades de comprobación es la parte medular de autoridad, pero déjenme decirles que no. De hecho, una facultad de comprobación, su destino final es el cobro, el pago o incluso el PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Pero ¿para qué necesitamos el PAE en estos momentos? Contradigo esa postura de los colegas en el aspecto de que es a través de facultades de comprobación como la parte más importante que tiene la autoridad para allegarse del pago de los impuestos. Ya no. Vean nada más la lámina. Facultades de gestión es un medio de control para vigilar y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero no es cierto. Esa es la teoría. La teoría habla de control, de vigilancia y de comprobación. Pero el día de hoy les voy a demostrar cómo la facultad de gestión es una verdadera herramienta o un arma concreta para recaudar. Ahora bien, en teoría, podemos comparar facultades de comprobación, que es inspección, verificación, determinación o liquidación de obligaciones fiscales. Vean las diferencias, vean los conceptos, se parecen un poco. Defínanme la diferencia entre vigilancia y comprobación. Vigilancia y comprobación con inspección y verificación. Es interesante. Saludos, Ignacio. A ver, voy a saludar a los amigos. Marisol Franco, mi amigo Joan Irving Valtierra, muchas gracias. Luis Ignacio Cruz, un abrazo. Rogelio Carrizosa, gracias, amigo. Saludos al licenciado Víctor Mendoza Lázaro. Miguel Lucero Estrada, muchas gracias por sus comentarios. Es un chat en vivo, así que escriban, denme sus comentarios. Vamos a continuar. Entonces, ¿en qué estábamos? Facultades de gestión, facultades de comprobación, medios de control, inspección y verificación. Díganme cuál es la diferencia. Ni siquiera el legislador lo ha comprendido. Y en tesis de jurisprudencia, la interpretación no nos resuelve bien el tema. Actuaciones intraprocesales que no afectan al particular. Considero que las autoridades sí afectan al particular con facultades de gestión. Y al finalizar el programa les voy a dar un ejemplo de ello. Continuamos. Ahora les presento una variedad increíble de facultades de gestión y de control. Esto parece una lotería de facultades. Por favor, analicen, vean cómo de alguna manera las facultades se engloban y vean ustedes cuál les ha tocado, cuál ya conocen. Y de una de esas vamos a analizar para explicarles a todos ustedes por qué las considero como un tema más arbitrario incluso que una facultad de comprobación. Miren, les voy a leer las facultades. Sellos digitales, transmisión indebida de las pérdidas fiscales, los mensajes de interés, el cumplimiento de las declaraciones, esquemas reportables muy interesantes del Código Fiscal, la norma general antiabuso y las otras normas antiabuso que ya vienen en la reforma fiscal 2022. La famosa discrepancia fiscal de la ley del impuesto sobre la renta del artículo 91, operaciones simuladas o inexistentes, los que compran y venden facturas, solicitud de datos o informes, las mismas devoluciones y los temas subjetivos que la autoridad utiliza para negarte la devolución. Y finalmente, facultad en declaraciones y avisos. Si me falta una, anótenla por favor. Estoy leyendo sus comentarios. Si me falta una facultad de comprobación o de gestión, háganmelo saber para agregarlo, por favor. Ahora bien, voy a convertir la tabla de las facultades que acabo de enlistar en los artículos, como una lotería. Miren bien.
Muchos piensan que las facultades de gestión nada más están en el Código Fiscal de la Federación, y no es así. Me gustaría que aprendieran o conmigo se apoyaran en identificar los artículos y entender a qué facultad de gestión corresponde. Como para los estudiantes, como un buen análisis un análisis que les sirva para fomentar el estudio, para incrementar el acervo. Sí me encantaría que vieran, por ejemplo, una comparación de láminas, para que así aprendan un poco más acerca de a qué facultad de gestión corresponde el numeral invocado. Se los dejo así y me regreso. Miren, encuentren la relación entre la facultad de gestión o de control y su fundamento legal. ¿Qué les parece? Muy bien. Ahora viene algo muy importante. El tema del riesgo. Pocos abogados, pocos asesores tocan el tema del riesgo. Normalmente nos vamos al fundamento legal de la facultad, analizamos cuál va a ser el motivo para aclarar una duda ante la autoridad o un concepto de impugnación en un juicio de nulidad para ganar un crédito fiscal. Pero ¿y el aspecto social? ¿Quién toca el aspecto social, el derecho humano, la seguridad, el patrimonio, la vida misma de los contribuyentes? Yo les invito a que reflexionemos, a que seamos abogados, contadores o asesores fiscalistas dedicados al patrimonio de los contribuyentes. Un contribuyente que gasta más de lo que declara y le determinaron un crédito fiscal. O un patrón de un contribuyente, un trabajador que no logró timbrar la nómina. O si los gastos no son deducibles y además el contribuyente fue publicado su nombre en el Diario Oficial de la Federación. O un particular que desconoce del tema fiscal, del tema contable, pero en su buzón tributario tiene muchas multas notificadas y que ni siquiera abrió al tercer día. Por eso, en medio de la lámina aparece una familia, porque no son facultades nada más como una relación tributaria entre sujeto activo y sujeto pasivo de la misma relación. No, hablamos de familias, hablamos de patrimonio, hablamos de la vida misma. Y es un tema que el día de hoy yo quiero que quede muy claro. Es importante hacer la reflexión de a dónde un acto puede reflejar o repercutir en el patrimonio familiar. Analicen nuevamente los conceptos que les estoy dando y lo van a poder entender. Ahora bien, entramos a este barrunto de información y por qué el riesgo está latente en algunas facultades. Comenzamos. Ejemplos reales. El SAT restringió los sellos digitales a un municipio. Aquí el particular y el abogado, el asesor, deben de entender muchas cosas. Número 1, ¿qué tipo de contribuyente es un municipio? Persona moral con fines no lucrativos, entendámoslo así. Número 2, entender si este municipio, qué tipo de relación tiene coordinada con la federación y con el estado al que pertenece. Número 3, la base medular que llevó a cabo la autoridad para restringir el certificado de sello digital. No podemos analizar a una entidad como analizamos o como asesoramos a un particular persona física o una persona moral con fines lucrativos, una sociedad anónima. No, debemos analizar el tipo de contribuyente que en este caso es no sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Ahora bien, me permití establecer 3 factores importantes cuando afectas a un ayuntamiento con el tema de los sellos digitales. Número 1, timbrado de la nómina. Número 2, el salario de los trabajadores. Y número 3, la restitución. Muy bien. Los ayuntamientos deben de cumplir con el artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal para aquellos que sí pertenecen a un sistema coordinado, porque si no lo hacen correctamente, serán acreedores a sanciones por parte de la UCEF,
o por parte de la misma autoridad hacendaria. Esto se puede traducir en multas formales o en créditos fiscales. ¿Por qué lo digo? Porque un inadecuado timbrado de la nómina lo que propiciaría sería diferencias en el retenido del impuesto sobre la renta por salarios. Normalmente es lo que pasa. Entonces, timbrado de nómina. Ya afectamos un tema de operación de un municipio. Y viene el segundo problema, que es el tema del riesgo. Ya la autoridad, para poder cobrar al municipio, le restringe los sellos digitales. Pero ¿qué pasa con los trabajadores? ¿En qué momento un trabajador, como también parte de la relación tributaria, es afectado de manera superior y resulta que ahora viene una desventaja en el tema personal? Si un ayuntamiento le restringe el sello digital, no se puede timbrar la nómina. Hay trabajadores que no solamente están dados de alta como asalariados, es decir, está bien que el patrón retenga por cuenta de él el impuesto sobre la renta, el pago del ISR, pero ¿qué pasa cuando un trabajador tiene otra actividad? Entonces, ya lo afectaste en su declaración anual. Entonces, los gastos que realice no podrán ser deducibles. El mínimo de deducciones que tiene un asalariado no se podrán llevar a cabo porque resulta que su CFDI no va a existir mientras que la autoridad haya restringido los sellos digitales de un municipio. Y ese riesgo no ha sido analizado. Entramos en el tema de la restitución. ¿Cuál va a ser la restitución de los trabajadores por una cuestión entre SAT y una autoridad municipal? Entonces, yo quisiera saber qué podemos hacer como asesores, qué podemos hacer como estudiantes o como estudiosos profesionales en el tema de una facultad de gestión, una facultad de control, cuando sucede algo así. ¿Se les ocurre un escrito de petición? ¿Será viable acaso el amparo indirecto? ¿Será posible acreditar que la afectación a los terceros, como son los trabajadores, tendría que traducirse en un derecho subjetivo que no ha sido colmado o no ha sido protegido o tutelado por la autoridad hacendaria? Ya de esos temas había platicado con una colega de Morelos que me había dado sus comentarios, sus opiniones. Incluso me dijo: Mauricio, tengo tesis de jurisprudencia que hablan sobre que los bienes de los municipios son inembargables. Entonces, la naturaleza de un criterio jurisprudencial que impide el embargo de los bienes de un municipio se podrían calificar como, por analogía, a la cancelación de sellos digitales. Yo pienso que sí. Considero que de manera superior, o el que puede más en el caso de la jurisprudencia o del criterio de bienes inembargables para adeudos fiscales, podría aplicarse de manera análoga a una facultad de gestión como lo es el sello digital, de tal suerte que un buen planteamiento en un juicio, ya sea de nulidad o en un juicio de amparo indirecto, conlleve a una sentencia que los jueces o los magistrados resuelvan de una manera genérica. La analogía es muy importante, pero debe de plantearse. Entonces yo los invito a que en los foros, en los grupos, discutan el tema. ¿Es aplicable el criterio de que bienes inembargables de los ayuntamientos impidan a la autoridad a la cancelación de sellos? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí es posible. Pero bueno, nos brincamos el tema del riesgo del sello digital y pasamos a otro riesgo. ¿Les parece conocido? Hay que remitirnos al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que ha sido modificado en 2 ocasiones y hay una propuesta interesante para el tema penal. Es la norma general antiabuso. Una empresa tuvo un beneficio económico cuantificable razonablemente esperado de una que es menor al beneficio fiscal. Es decir,
hay elementos que definen cuando un contribuyente abusa de la norma. Abusa de la norma para recibir un beneficio fiscal por encima del económico. Esta justificación del legislador no me parece lo más adecuada posible porque desconoce la operación de los empresarios o de los contribuyentes. Y miren bien, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está en las deducciones, en las exenciones, en las no sujeciones, incluso en el no reconocimiento de un ingreso acumulable, ajuste o ausencia de ajustes de base imponible de las contribuciones propiamente, acreditamiento, recaracterizar un pago o el mismo cambio de régimen no es posible, pero sí es parte de un beneficio económico razonablemente esperado, el llamado BERE, beneficio económico razonablemente esperado, forma parte de la norma general antiabuso del 5A del Código Fiscal de la Federación. Y en un ejemplo que les puedo dar, lo que ya sabemos, aunque no tenemos datos de facultades de comprobación, pero aquí tenemos una dualidad de facultades. Para que se determine que hay un abuso de la norma o la norma antielusión existente, se necesita que se ejerzan facultades de comprobación, revisión de escritorio o gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, y que un órgano conformado por la misma autoridad hacendaria determine si hubo o no un abuso de la norma por parte del particular, es decir, que el beneficio económico fue menor al beneficio fiscal. ¿Dónde creen que encontremos un beneficio fiscal por encima del beneficio económico? Les habla mucho a las empresas que tienen pérdidas, empresas que en el momento de acumulación nunca sucede, para efectos del ISR, o empresas que tienen muchos gastos deducibles de impuestos. Aquellas empresas que gastan más de lo que ingresan y por lo tanto reducen o erosionan la base gravable del impuesto. A eso les llaman. Ahora bien, ¿qué pasaría si un órgano superior determina que un contribuyente utilizó de manera indebida el tema de los gastos deducibles? Se recaracterizan los actos jurídicos que formaron parte de esas deducciones, se les niega el valor, es decir, perderían validez y el contribuyente, los FDIs, perderían valor. Las deducciones también no tendrían las características y perdería la empresa. Estamos hablando de llevar a una empresa a la quiebra por quitarle valor o restarle valor a un acto jurídico. En esas condiciones, el riesgo es latente por la norma a través de una facultad de gestión en el 5A del Código Fiscal de la Federación. Considero inapropiado, inadecuado que un beneficio económico sea calificado por funcionarios de la autoridad hacendaria, que es un tema que deberían analizar los técnicos y obligan al particular a generar gastos adicionales. Déjenme decirles algo, toda facultad de gestión conlleva a un gasto adicional de los contribuyentes para asesorarse. Y esa parte es un riesgo que no ha sido tomado en cuenta. Disminuyes la capacidad de ingreso de los contribuyentes por pagar servicios profesionales. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta el tema. Un saludo para Martínez, Guadalupe Portillo López. Un abrazo a todos. Gracias por estar atentos al programa. Entiendo que se va a retransmitir para todos aquellos que no pudieron estar en vivo. Gracias por los mensajes también. Inbox, muchas gracias a todos. Vamos a continuar con otra facultad. No sé si aquí hay alguna duda, algún comentario que me quieran hacer en el riesgo de las facultades. Es muy interesante. Vamos a continuar. Esta me encanta. Una empresa emitió CFDIs sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar servicios. Nada más ahí, servicios. Otra facultad de gestión o de control. ¿Le suena el artículo?
Bueno, fíjense bien los elementos que se están tomando en cuenta y que son el riesgo de esta facultad. Ejercicio fiscal revisado. Para empezar, podría ser el ejercicio 2017. Dos, otra vez tenemos dos facultades, la facultad de gestión y la facultad de comprobación. Ha pasado que la autoridad, mientras lleva a cabo una visita domiciliaria y determina una diferencia de un crédito fiscal, también determina que el contribuyente compró o vendió facturas. Las dos facultades afectan el patrimonio de los particulares. El siguiente punto, el daño moral. Sabemos que en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT se publican los contribuyentes que se les demostró o que se les determinó que no contaban con activos, personal o infraestructura, es decir, que estaban en el supuesto del 69B del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ser publicado a nivel nacional en un medio de difusión como lo es el Diario Oficial de la Federación, claro que causa un daño moral. Sin embargo, ya la Corte ha dicho que es constitucional. Entonces, ese riesgo no ha sido considerado de manera adecuada por los tribunales ni por la misma autoridad. Otra cuestión muy importante es que cuando se determina esta facultad de gestión y concluye que el contribuyente emitió o adquirió CFDIs, entonces nos encontramos con que se afecta el concepto del CFDI mismo. Los gastos deducibles ya no van a tener valor. Por lo tanto, al no ser deducibles, se convierte en un ingreso acumulable y la diferencia se transformará en un crédito fiscal. No se queda nada más en la facultad. Yo quiero decirles, como el ejemplo que les acabo de mencionar, si te revisan un ejercicio 2017, significa que todos los comprobantes fiscales de ese ejercicio desde ese año se van a convertir en un ingreso acumulable del 2017 al 2021 con recargos y actualizaciones. ¿Y quién lo va a pagar? El contribuyente. El riesgo de una facultad de gestión nos lleva a la pérdida del patrimonio de los particulares. Y déjenme decirle algo muy importante. Revisen el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Responsabilidad solidaria. Una empresa que no pueda colmar el pago de una diferencia de un crédito fiscal con bienes, con cuentas bancarias, con el embargo de la cartera de clientes, entre otros conceptos que puedan servir para el pago en caso de un embargo y que no sean suficientes, entonces la autoridad fiscal va a buscar la manera de que se satisfaga el cumplimiento. La extinción de las obligaciones puede llevarse a cabo con los mismos socios o accionistas de una empresa. Revisen el artículo 26, responsabilidad solidaria, y ya incluye como de manera adicional un supuesto de 69B para aquellos que compren o adquieran comprobantes fiscales digitales por los supuestos de no contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material. Es tremenda la fortaleza de la autoridad en facultades de gestión. También quiero agregar el incumplimiento de los contratos. Es un tema que no ha alcanzado. Lo fiscal muchas veces va a la línea de lo financiero y va a la línea de lo corporativo y también el tema social. Una factura que pierde efectos, una cancelación de sellos, entre otras, propicia la inoperatividad de la compañía y el incumplimiento frente a terceros, el incumplimiento de los salarios, el incumplimiento de los contratos. Debemos de revisar el aspecto patrimonial de los clientes para así darles una medida de protección. Nivel de riesgo. Es más, por favor, les invito, por cada contribuyente que ustedes estén asesorando, elaboren una tabla de nivel de riesgo por la actividad a la que se dedican. De tal suerte que no tengan problemas como los que les estoy platicando aquí en el programa de la Hora PAF. Y algo muy importante, todas las facultades de gestión también afectan el flujo. ¿Por qué? Porque la paralización de la actividad del contribuyente impide
tener recursos económicos. El pago de la nómina, flujo. El tema de proveedores, flujo. En general, se necesita dinero, pero dinero diario para que se puedan sufragar el pago de los pendientes que tiene un contribuyente. Y el tema de la paralización por parte de facultades de gestión es lo que provoca. En una facultad de comprobación, tú llevas un procedimiento durante 12 meses, un proceso de 12 meses, más los 6 que tiene la autoridad para liquidar un crédito fiscal. Pero con una facultad de gestión, si no pagas la diferencia que te dice la autoridad, tú no puedes sembrar la nómina. No son deducibles tus gastos. Definitivamente que tu proveedor te va a demandar en la vía mercantil por incumplimiento de contrato. Entonces, es en general un ejemplo que les doy. Voy a regresar para que lo vuelvan a ver. Aquí tengo otro. Ese va a ser para finalizar. El SAT determina que un ama de casa realizó erogaciones superiores a los declarados. Hablamos de la discrepancia fiscal. Una ama de casa. Sucede que el esposo es un contribuyente asalariado, pero además tiene una actividad profesional. Entonces, tiene una cuenta bancaria, se endeuda a través de la cuenta bancaria y le transfiere el recurso a la esposa. Y la esposa adquiere un bien inmueble, por ejemplo. Se determina por parte de la autoridad que la esposa realizó gastos superiores y resulta que el contador de la ama de casa no presentó la declaración o la presentó en ceros. ¿Y eso qué significa? Que los gastos realizados por la ama de casa son superiores a los ingresos declarados en ceros. Y eso es una discrepancia fiscal sancionable por el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Es importante que, sin importar precisamente cuál es el régimen del contribuyente, haya un análisis de riesgo. Esta ama de casa tendrá que enfrentar un procedimiento primero de gestión, facultad de gestión, o de control, como lo es la discrepancia fiscal, y pagar una diferencia porque se le puede convertir en un crédito. Un crédito y un embargo de bienes también. Entonces, en la discrepancia fiscal hay un ejercicio revisado, hay 2 facultades, hay un régimen que se debe analizar, el declararlo para bienes inmuebles por parte del notario público cuando le informa a la autoridad hacendaria que hay una adquisición de un bien inmueble, los gastos relacionados por la defensa fiscal debe tomarse en cuenta. Y algo muy importante, el patrimonio nuevamente. Insisto, abogados y contadores patrimoniales es lo que ahora necesitamos frente a las facultades de gestión o de control. En una discrepancia fiscal, el recurso que te revisaron o que te observaron de un ejercicio 2017, ya no lo tienes. Igual y la casa ya la vendiste, pero la autoridad te determinará una diferencia porque tus gastos, considerando, fueron superiores a la declaración presentada. Entonces, amigos, queridos colegas, yo les invito a que tomemos en cuenta el tema de las facultades de gestión y de control, primero como un elemento más importante que el mismo PAE. Número 2, como una nueva manera de agregar en los servicios profesionales el tema patrimonial. Ya no sean nada más contadores que hagan cálculo, que presenten declaraciones, que generen citas. No, sean contadores que protejan el patrimonio de los contribuyentes y que vengan en su servicio profesional. Es importante profesionalizar también el tema y llevarlo a la docencia. Que haya clases de un tema patrimonial en el derecho fiscal o en el derecho administrativo propiamente. Entonces, si pasa eso como un filtro y lo incorporamos, habrá nuevos asuntos, habrá doctrina, habrá conceptos de impugnación novedosos que permitan al legislador entender que en algunos casos ha faltado la adecuada interpretación de la norma. Amigos, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho el tiempo, la oportunidad, a la hora PAF, al programa tan importante donde se difunde el tema más en una nueva emisión. Y un saludo a todos ustedes, mis amigos queridos. Les mando un abrazo a la distancia desde Acapulco, Guerrero. Espero que la pasen bien. Un provecho. Hasta luego.